Continuamos en el aire del Mega Deportivo, la verdad con una nota increíble, con una nota que ha gestionado la producción del Mega Deportivo. Realmente tenemos el placer de hablar con un grande como lo es Fernando Signorini, sobre todo hablando acerca de lo que fue el primer scudetto del Napoli con Diego Armando Maradona, y nosotros queremos saludar, ¿cómo lo presentamos? Más que nada como un gran amigo de Diego Armando Maradona. Así que, profe, lo saludamos en vivo. Estamos Alejandro Condori para el aire del Mega Deportivo y Noelia González, precisamente para saludarlo y darle la bienvenida al aire del Mega Deportivo. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes? Excelente, excelente. La verdad, muy contentos de poder tenerlo. Ya hace algún tiempo que queríamos comunicarnos con usted para poder charlar, ¿no? Acerca de, sobre todo esto, de su amistad con Diego Armando Maradona, y teniendo en cuenta que, bueno, se cumple un nuevo aniversario de ese scudetto que pudo ganar el Napoli, ¿no? Sí, 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 hay una época de efervescencia total en Nápoles, en todo el sur de Italia, por este campeonato increíble del Napoli, que ha marcado, creo, un récord histórico en cuanto a la ventaja hacia el más inmediato perseguidor y la conquista del título, del tercer scudetto, en el mismo año en que también Argentina pudo traerse la tercera estrella mundialista, ¿no? Y bueno, ya la pregunta es, ¿no? Su relación con Diego Armando Maradona. Ahí leí una frase cuando decía, cuando estaba con los íntimos, era el verdadero Diego, ¿no? Esa frase me quedó, ¿no? Si nos puede contar un poquito acerca de él, cómo era. Era un chico, bueno, yo lo conocí cuando él tenía recién 22 años, era un nene que le había caído, gracias a la magia de su fútbol, todo el peso del mundo. Ha sido el primer producto de la globalización. En ese sentido, chico muy pícaro, divertido, actuante de enorme ternura en el trato con sus afectos, con su familia, con sus amigos. Ese era el Diego de la intimidad. Después, cuando ponía el pie fuera de su casa, se transformaba en el otro, en Maradona, que fue en definitiva el personaje casi kafkiano que él se tuvo que inventar para poder soportar, estar a la altura a todo lo que de él se exigía, ¿no? Inclusive le exigía a mucha gente que cuando él estaba en Fiorito, en su humilde barrio, no solamente lo ignoraban, sino que todavía, que aún lo despreciaban, como sigue sucediendo, ¿no? Extrañamente en la sociedad argentina. La mayoría de los grandes jugadores de la historia del fútbol argentino son producto, por ser el fútbol también una construcción de las clases populares, son un producto de ellos. Pero bueno, él tuvo que luchar contra todo eso, y ninguna duda que lo ayudó su enorme poder de rebeldía hacia el poder cuando el poder era injusto. Y después lo terminó pagando, como generalmente ocurre en estos casos. Cuando vos te opones al designio, al mandato de los que mandan, suelen usar ese serrucho que, como él mismo dijo, terminó cortándole las piernas. Bien, profe, estamos viendo también de paso algunas imágenes, los goles del Diego en Napoli. No sé si usted tiene alguna preferencia, algún gol en especial, me imagino más allá del gol del 86. ¿Cuál es su gol preferido? El que le marcó a la Juventus de tiro libre indirecto en cancha de Napoli, que Uf, significó... el gol Sí, imposible. yo creo... Sí, 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 aparentemente era un buen... Bueno, yo mismo después le decía cargándolo, te vuelvo a poner siempre en el mismo lugar, con la misma barrera, de la misma distancia, y jugamos por lo que quiera, que no lo volvés a hacer. Y se reía y dice, bueno, pero valía hacerlo en ese momento, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es impresionante ese gol, la verdad que uno siempre lo recuerda. Y profe, bueno, más allá de lo físico del Diego, que la verdad que entrenaba muchísimo junto a usted también, por ahí quizás lo más importante era el cerebro del Diego, ¿no? La rapidez mental, piensa que por ahí pasaba la genialidad del Diego, más allá que de lo físico, porque era bajito, como en el caso de Lionel Messi. ¿Piensa que en el fútbol por ahí está el tema de la velocidad mental, de resolver en microsegundos, o por dónde estaba la genialidad del Diego? Mira, yo muchas veces he tratado de explicarme hasta que llegué a la conclusión de que explicar este tipo de fenómenos eh, o es una muestra de vanidad de uno mismo que quiere tener explicaciones para... Y hay cosas que no se pueden explicar. Yo creo que estos chicos no son para ser admirados, no para ser explicados, porque habría un montón de aristas que recorrer, pero en definitiva es un misterio, porque como en el caso de Diego tenía dos hermanos que de ninguna manera fueron criados en el mismo hogar, educados de la misma manera, alimentados de la misma forma, y en el caso de Leo lo mismo, y sin embargo hay una diferencia abismal entre unos y otros. Por eso te digo que, sobre todo, ser un extraordinario jugador de fútbol es casi un milagro, porque tenés que contar con recursos no solo físicos, sino también emocionales, mentales, y para mí, sinceramente, son inexplicables, ¿no? Profe, hay algo que me gustaría, ya que lo conocías tanto, Diego, en todos los aspectos. ¿Algún recuerdo que te haya dejado, que te haya marcado del Diego, por ahí en situaciones que nosotros, los periodistas, la prensa, desconoce? Algo que te haya quedado ahí marcado, alguna situación, alguna vivencia. Mira, hay infinidad, porque fueron casi 4.000 días los que estuvimos juntos, pero entre esa infinidad yo creo que me quedo con la noche en que llegamos con Diego y su familia a la Casa de la Revolución en Cuba, y a donde tuvo el encuentro con el comandante Fidel Castro, ¿no? La admiración que se notaba en los ojos de Diego y esa cosa que tenía que ver también con la ternura, con el afecto que demostraba Castro y la admiración obvia hacia Diego. Sí, eso ya se transformó en un recuerdo imborrable. Será porque la memoria es selectiva y generalmente se recuerda aquello que te emociona, y ese fue un momento de mucha emoción, claro, ¿no? El otro día estaba justo, la otra noche estaba viendo videos de Maradona, y en una entrevista Diego decía bueno, que cuando uno se muere todos son buenos, y que por ahí a lo que es más hacen se los castigaba mucho. ¿Vos creés que Diego ha sido castigado en algunos momentos, más por lo personal que por lo futbolístico, y la prensa se agarraba de ahí? ¿O cómo lo viviste vos de manera interna? Sí, sí, yo creo que estoy de acuerdo con lo que decís. Generalmente pasa, ¿no? Pero te repito, pasa cuando uno decide rebelarse. Según Oscar Wilde, una de las mejores características de los seres humanos es el poder de rebelarse ante las injusticias. Y él, que duda cabe que era uno de ellos. Él nunca fue oveja del mismo rebaño que el poder manejaba, como sí lo son ahora la gran mayoría, por no decir todos los jugadores, aún las grandes estrellas del mundo, porque bueno, saben que si se oponen a eso pueden sufrir las mismas consecuencias de Diego. Ya tienen ese antecedente, pero en general hoy en día la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo colegas tuyos que están inexplicablemente en los principales canales o medios de difusión de Buenos Aires, son realmente a veces despiadados, otros irrespetuosos, siempre frívolos en el trato del fútbol y de los futbolistas. Por eso a mí me sigue extrañando tanto que ellos, los futbolistas quiero decir, sean tan sumisos a la hora de estar delante
los medios, porque tendrían que tener otro tipo de compromiso para que los chicos, las nuevas generaciones puedan tener también otros elementos como para adecuarse a la época en que se vive, ¿no? Profe, y yo quería consultarle también acerca del Diego, lo vi en un momento que se emocionaba también dando una entrevista con respecto al amor que el Diego tenía a la selección argentina. Imagino, habría estado muy feliz él de ver campeón a Messi, pero el sacrificio que hizo él desde ir con usted a La Pampa a entrenar, ¿no? Y nos comentaba lo que le costó a él ponerse físicamente bien, pero el sacrificio que hizo fue enorme, ¿no? Sí, porque además era un momento muy difícil de su vida, había dejado de jugar al fútbol, había aumentado considerablemente su peso y además también estaba sufriendo los embates de su adicción a la cocaína. Sin embargo, será por eso de que no hay nada más fuerte que una idea a la que le ha llegado la hora. Él decidió que quería jugar ese mundial como un regalo a Dalma y a Janina, que era la primera vez que iban a ver una competencia de ese tenor, y se sobrepuso absolutamente a todo como para estar de la mejor manera. Y después terminó en una clara instrumentalización que se hizo de él, que no fue la primera vez sin duda, pero había sido muy irreverente con el poder y antes o después se la iban a hacer pagar y eligieron ese momento después de haberlo también utilizado para vender el Mundial de Estados Unidos, porque ese paquete con él adentro para los sponsors tenía un valor y sin él tenía otro completamente distinto, ¿no? Profe, le pregunto un poquito más de usted. Es profesor de educación física, se fue a Europa cuando era joven como a probar suerte, ¿no? Y tengo por ahí una nota que me ha quedado grabada de un poco de su vida, en donde decía que su objetivo era hablar con Menotti. Sí, sí, claro, porque es el principal argumento, ya que a mí me quedó muy marcado eso que César decía acerca de que el fútbol tenía que ser una maravillosa excusa para ser feliz, pero sobre todo cuando también expresaba que ganar era lo más importante, pero sin ninguna duda que también lo era el hecho de fijarse muy bien en los medios que se elegían o que se privilegiaban para lograr los fines, que la trampa era una porquería en el fútbol como la vida, y como para mí también siempre el deporte fue creado o en su esencia como un fantástico argumento para ayudarnos a ser mañana mejor que hoy, y no solamente como deportistas, fue por eso, y además por la curiosidad que se sentía por esto del fútbol europeo, ya que no había prácticamente manera de acceder a través de la televisión, no se transmitían los partidos. Fueron un cúmulo de cosas que se acumularon y que decidieran entonces que emprendiera esa aventura. Casado el día anterior, mi esposa entonces era profesora de tenis, y nos fuimos sin conocer a nadie y sin billete de vuelta, porque como yo vivía muy bien en Lincoln, mi padre nos había legado de una empresa, yo decía, voy sin billete de vuelta porque si lo tengo y si me va mal me vuelvo enseguida. Era una manera de saber realmente quién era yo para salir de mi lugar de confort y bueno, y eso en definitiva fue una breve síntesis de lo que pasó. Bien, profe, sabemos que tiene una agenda muy complicada, pero queremos pedir el último favor, si puede compartir con nosotros. La producción tiene un audio de Pedro Monzón, el tucumano, haciendo referencia a lo que significa Diego Armando Maradona para un colega, y luego quisiera su opinión, si puede ser. ¿Le parece, profe? ¿Cómo no? Escuchamos la palabra de Pedro hacía. Monzón. Si tenía la pistola en la mano y no lo hacía nunca. Claro. Tal vez Dios hacía que no apriete el gatillo. Claro. Y digo, lo voy a llamar. Si no viene, me suicido. Mirá qué loco. Me río porque... Estaba loco también yo, ¿no? La locura. Qué loco estaría. Lo llamo, le dice, ¿qué te pasa? Dice, no, digo, quería hablar con vos, digo, no me siento bien, la verdad que no estoy bien, Diego.
no estás bien, no te preocupes. Aguantame un rato que... ¿A dónde estás? Está al lado, está la dirección. ¿Viste? Antes no había GPS, nada, pero ¿viste? Era tan genio que se grababa la dirección en la cabeza y sabía dónde... Y vive ahí en la calle Alsina, cerca de la cancha de Racing incluso. Alsina, el Belgrano, hace así, listo. Estaba solo, yo decía, ¿qué hago? ¿Viste? ¿Qué hago? Ya llegó, ya ¿Cuánto tardó? no sé, ponerle... Para mí tardó 5 minutos, pero seguramente tardó mucho más tiempo. Sí. ¿No? Y cuando viene, digo yo, no puede ser. Claro, Veo la camioneta, no puede ser. Yo estaba solo, ahí. ¿Tiraste el fierro a la mierda todo? Claro, no lo mostré. Claro. ¿Qué le voy a decir? Y tampoco se lo dije porque tenía, viste, tanta vergüenza. Claro. Porque yo pensé que no iba a venir. Y viene. Y le digo, sentate en la silla, Diego. Dice, no, dice, si vos estás en el piso, yo me siento en el piso, con vos, ¿qué problema tenés? Había nacido mi quinta hija, o sea, quinta de los hijos, o sea, de los 4 primeros matrimonios, el segundo matrimonio, había nacido hacía 2 meses, yo no la podía conocer porque no tenía para el boleto ni para ir a conocerla porque ella era de Tucumán y se había ido a tener allá a mi hija, a Lucecita, que hoy tiene 20 años, así que imagínate que le dije, la verdad, no tengo ni para ir a ver a mi hija. Fui a ver a mi hija, tuve para comer, un montón de cosas, o sea, que son cosas que, ¿viste? No, ya es Muy una fuerte. anécdota mucho mejor de la Bueno, ahí que me han está contado. la palabra, bueno, eso es lo que significaba, Diego, para un amigo, ¿no? ¿Qué opinión le merece, profe? Sí, conocía esa anécdota de Pedro Damián, porque también tuve una muy linda relación en el Mundial del 90 en Italia. Sí, bueno, eso es en definitiva es el valor de la amistad, ¿no? El que no la declama con palabras, sino que la demuestra con hechos, y Diego tenía en ese sentido muy claro cómo tenía que proceder, porque él jamás olvidó y nunca renegó tampoco de su origen, que era muy parecido al de Pedro también. Sí, la verdad. Profe, la última cortita, ya tenemos que terminar el programa. Simplemente, ¿se está llegando al límite físico en el fútbol mundial? Digamos, porque ya no me imagino, es todo físico, a veces menos fútbol cada vez, pero como que puede ser que se está llegando ya a un límite en cuanto a lo futbolístico, más allá que siempre se rompen récords. Sí, ya es casi insoportable e inexplicable la cantidad de lesiones que están. También los calendarios recargados, el hecho de exagerar también en los entrenamientos. Creo que la llegada de la tecnología no ha hecho más que confundir y poner en riesgo el valor más importante que no solamente tienen los jugadores, sino los seres humanos, que es su salud, ¿no? Totalmente. Profe, le quiero agradecer por la deferencia de habernos atendido y bueno, sobre todo todas las cosas, hablar, ¿no? de todo esto y recordar a Diego Armando Maradona en un día especial, así que el agradecimiento desde nuestra parte del Mega Deportivo y por supuesto cuando desee venir a Tucumán lo vamos a esperar con los brazos abiertos. No sabés que yo tengo una predilección muy especial por la provincia de Argentina, y entre ellas está Tucumán, porque mirá, me regaló Mercedes Sosa, me regaló tantas zambas maravillosas, que me encantaría poder volver, y si es con tanto mucho mejor. Qué lindo, profe, le mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias por esta nota. A ustedes, mucha suerte.